¿No tenéis la sensación de que nos estamos obsesionando con la autonomía de los coches eléctricos? Porque yo creo que sí. Creo que se nos está yendo bastante de las manos. Opa, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Yo soy Sergio y esto es Aventura Eléctrica. Este vídeo viene a colación de un vídeo anterior en el que he hablado de las malas comparativas, ¿no?, que se hacen entre los vehículos eléctricos y los de combustión en cuanto al precio. La persona que me escribió, bueno, si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí para que lo veáis y sabréis de lo que estoy hablando. Ahí es donde comparo, donde dejo claro la manera en la que hay que comparar los coches para saber si realmente un coche eléctrico es más caro que uno de combustión. No voy a extenderme porque ya ese vídeo es bastante largo y ahí queda eso. Bueno, el caso es que recibí la respuesta de este suscriptor, ¿no? Que aparentemente le ha gustado el vídeo, estaba contento con el vídeo, de que le haya hecho caso a la sugerencia, ¿no? Lo cual yo agradezco, ¿no? Porque me da ideas para hacer vídeos. Y este vídeo ha venido también a cuenta de eso, ¿no? Me respondió. Lo que pasa que no sé qué ha ocurrido. Ahí te pido disculpas, no he podido responder porque ha sido esta mañana. Además, según me he despertado, he visto el comentario, pero no lo he llegado a abrir porque no podía en ese momento. Tenía que llevar a los críos al colegio, etcétera. Bueno, el caso es que cuando lo he ido a abrir y empecé a leerlo, o sea, y quería leerlo, mejor dicho, resulta que no estaba, no sé, ha desaparecido. Entonces, de todas formas, bueno, me ha dado la idea para hacer este vídeo porque creo que la respuesta iba a ser un poco larga. Entonces, es de lo que quiero hablar. Baterías. Perdón, baterías no. Autonomía. Que bueno, y no relacionado. Claro, porque me comentaba como en un vistazo rápido que le he hecho, que le he hecho por la mañana, en cuanto a las baterías y a la autonomía, ¿no? Un coche, para obtener un coche con una autonomía, un coche eléctrico, quiero decir, con una autonomía similar a la de un térmico, te tienes que ir a un precio superior y por lo tanto ya no sale rentable. Bueno, pues vamos a verlo. De todas formas, pero bueno, eso vamos a hacerlo un poco más adelante. Primero quiero hablar, porque he dicho que se nos está yendo de de la cabeza, nos estamos obsesionando con el tema de las autonomías. Vamos a ver. Para empezar, generalizando, en la gran mayoría de casos, ¿cuántos kilómetros haces tú al día? 30, 40, 50 para ir a trabajar y venir a trabajar y poco más. ¿Cuántas veces haces un viaje largo de 700, 800, de más de 500 kilómetros? ¿Cuántas veces haces al año un viaje de más de 500 kilómetros? Porque claro, si tú eres una persona que haces cada día 800 kilómetros y sin parar en cada viaje, lo cual no me creo, es lo que hay. No vas a hacer cada día 800 kilómetros, no vas a hacer cada semana 800. Bueno, igual hay gente que sí hace cada semana 800 kilómetros, pero no paras nunca. ¿En serio? ¿Tienes vehículos que haces 500 kilómetros de una tacada? ¿En serio no vas a parar? Ni a siquiera 500 kilómetros. Parar y cargar. Luego, a la hora de cargar, por ejemplo, en este caso, me comentaba algo sobre, es que ya te digo, no he llegado, le he echado un ojo por encima, entonces no sé exactamente cómo lo ponía. En cuanto al Skoda Elroq, que estaba el de 55 kilovatios de batería, y si no el 85, que es el que tiene, creo que tiene 80, no recuerdo ahora, 80 kilovatios de batería más o menos. Claro, y ese ya se sube de precio, porque el del 55 andaba por 35.000 euros, 36.000 creo que era, y el otro ya se pone en 43.000 o algo así. Claro, según mira un poco, en la autonomía del Elroq 85 marca como 578 kilómetros de autonomía en WLTP. Y claro, ¿qué ocurre? Tú quítale aproximadamente, no sé, entre un 20 y un 30%, tienes unos 410, 420 kilómetros, creo que eran. ¿Realmente no son suficientes 410 o 420 kilómetros reales de autonomía? Que seguramente puedan, o sea, es posible que sean más, ¿eh? Es posible que sean más. Y te explico por qué creo que puede ser más. Pero bueno, aunque solo sean 410 kilómetros de autonomía reales, en autopista, ojo, solo en autopista, ¿eh? Para hacer un viaje. Porque luego ya en ciclo combinado, en ciclo mixto y demás, seguro que son más. Bueno, seguro, vamos, es evidente. Entonces, si tú haces 400, no, o sea, haces un viaje 400 kilómetros y no paras en 400 kilómetros, hombre, yo lo he hecho de joven, pero la mayoría de la gente para, para descansar, para estirar las piernas. Claro, y venimos con lo de siempre. Es que luego tarda mucho en cargar. Vamos a ver.
Estoy hablando de memoria, ¿eh? Lo podemos mirar, lo podemos buscar, pero primero quiero hablar un poco esto. Mi coche, sabéis que es un Skoda Enyaq, pesa 2 toneladas, 1960 kilos, algo así. 2 toneladas. Tiene una batería de 60 kilovatios hora, son 58 kilovatios útiles, y tiene una autonomía WLTP homologada de 401 kilómetros, creo que eran. La realidad es que los kilómetros en ciclo combinado ronda unos 370, 380. Y depende, ha habido veces que igual solo he hecho 350. Como tampoco suelo dejar que baje demasiado, pero alguna vez que sí he bajado bastante la autonomía simplemente pues para comprobar a ver cuántos kilómetros más o menos puedo hacer. Y está dependiendo de la conducción que haga, dependiendo cómo lo haga, entre 350 y 380. He llegado a hacer 380, he llegado a hacer solo 350. Entonces por ahí anda la cosa, 375 reales en ciclo combinado. Y tengo una prueba hecha, que os dejo otro vídeo por aquí, en el que hago 220 kilómetros, creo que eran, algo así más o menos, del 100% al 30%. O sea, utilizo el 70% de la batería para hacer unos 220 kilómetros. Y el coche me estimaba aún un kilómetro, o sea, una autonomía hasta 300 kilómetros aproximadamente. No recuerdo la cifra exacta. Podéis buscarlo, mirar el vídeo, etcétera. Bueno, lo que digo, os dejo aquí la tarjeta. Entonces, con 300 kilómetros en autopista, de verdad, mi coche, que es, ya te digo, es pesado, es un Skoda Enyaq, sub, un morro muy alto y muy frontal, lo cual no es bueno para la aerodinámica, y hago 300 kilómetros. Como siempre he dicho yo, como no soy una persona que voy a viajar porque no me lo compré para eso, pero si a mí me apetece hacer un viaje de 500, de 800 kilómetros, que tengo que parar para hacer 500 kilómetros, tengo que parar una vez, paro una vez. Que tengo que parar para hacer 800 kilómetros 3 veces, voy con niños. O sea, es que cada 200 kilómetros y mi espalda y mi cuerpo entero no me lo va a permitir. Más, está claro. Simplemente que solo sea para ir al baño. O sea, quiero decir, vas a parar. No vas a hacer un viaje de 800 kilómetros. Yo he hecho alguna vez, cuando era muy joven, he hecho viaje, además en un SEAT Ibiza, he hecho un viaje de aquí a Málaga y, no sé, en 9 horas y sin parar, ¿vale? Pero me he tirado muchos años trabajando en carretera, muchas horas seguidas conduciendo, te puedo asegurar que no es ni lo más sano ni lo mejor. Está claro, eso está claro. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo paro. Si yo vamos a poner eso, unos 220 kilómetros, que creo que es una buena distancia para parar, ¿no? Y estirar las piernas. Y digo exactamente 220 kilómetros o haber consumido el 70% y quedarme en el 30%, que podía circular un poco más, hacer hasta 250 kilómetros más o menos y bajar al 20%, para luego cargar del 20 al 80, porque todos sabemos, imagino que todos sabemos, que más allá del 80% cargar en un viaje es ridículo. ¿Por qué? Porque a partir del 80% todos los coches caen picado la curva de carga. Caen picado, entonces se te va a hacer eterno. La idea es cargar hasta el 80% para luego continuar el viaje o terminarlo. A no ser que tu parada sea larga, que digas, quiero parar para comer, sentarme a comer en un bar o un restaurante, estar una hora, por ejemplo, y enchufarlo. Y seguramente que, dependiendo del coche, cargue antes de que tú termines, al 100%. ¿No? Porque al final lo que vas a sumar son igual 20 o 30 minutos más que tú no querrías hacer. Porque igual tu coche tiene una buena carga de 180 o de 200 kilovatios de velocidad de carga y del 20 al 80 igual te lo hace en 15 minutos. El mío del 30 al 80 sabéis que hace 33 minutos. Ojo, y es que mi coche son 50 kilovatios hora de velocidad de carga. Pasa que ya he explicado en más de una ocasión que la curva de carga es muy plana. Empieza a 50 y mantiene en 50 hasta el 80%. Y a partir de ahí empieza a bajar poco a poco. 45, 40, así hasta el 30 más o menos. Y puede hacer, pues qué sé yo, del 20 al 100%, pues igual cerca de la hora. Son 50 kilovatios de carga, pues eso, en torno a una hora más o menos. Pero como no interesa, o normalmente no interesa, porque tú haces una parada para estirar las piernas, ir al baño y volver. Pues del 20
al 80, perdón, del 30 al 80 son 33 minutos. Suficiente, pues eso, para tomar un café, estirar las piernas y continuar. Entonces, ¿tú quieres un coche de 800 kilómetros de autonomía? Perfecto. Tú tenías tu coche, eras feliz con tu coche, yo lo era. Con mis coches diésel que hacías 900, 1000 kilómetros, yo llego a hacer 1100 kilómetros con la furgoneta, eso sí. Y hecho, y encima la prueba era para, me hice yo mismo la prueba, quiero decir, para conducir en el día a día, para ir a trabajar, por casa, etcétera, tita, durante unas 3 semanas, a ver cuántos kilómetros hacía con la furgoneta. Y llegué a hacer 1100 kilómetros con la furgoneta en el día a día, entre ciudad, ir y venir y, y demás. ¿Cómo? Cada vez que iba a la autopista, metía sexta, iba a 80, para ver cuánto era capaz de hacer en cantidad de kilómetros. Claro, eso era perjudicial para el motor. Hice la prueba una vez, pero de normal yo hacía con la furgoneta unos 650 kilómetros. Con el coche, el anterior, el Toledo, hacía haciendo el mismo recorrido y demás. Y yo nunca he sido un tío de ir pisando huevos. Me ha gustado siempre ir alegre con el coche. Y hacía 700, 750 kilómetros. En un uso normal, un uso mixto. Hacía 750 kilómetros, pero los hacía en varios días. En 10 días, por ejemplo, más o menos. Por ahí andaba la cosa. Cada 10 días así tenía que repostar. Entonces, ¿para qué quieres tú 700, 800 kilómetros si tú encima, si tienes un coche eléctrico y tienes la suerte de tener cargador, porque si encima tienes cargador en casa, es que la mentalidad hay que cambiarla. ¿Por qué? Porque tú cada día sales con el coche al 100%. Con un coche de combustión, que esto nadie lo tiene claro, con un coche de combustión, tú tienes el depósito lleno una vez. En el momento que lo llenas, baja. Va bajando, va bajando. Claro, me dices, es que voy a hacer un viaje de 800 kilómetros. Y llegué, cargué ayer el depósito, o antes de ayer el depósito, y ahora mi autonomía ya no son 700, o ya no son 800, son 750. ¿Vas a ir a echar esos 50 kilómetros de autonomía que te quedan? ¿Que van a ser 3 o 4 litros? Hombre, lo puedes hacer. Pero es que la forma de hacerlo es distinta con un coche eléctrico. Si tú tienes un cargador en casa, cada día tienes toda la autonomía. Cada día tienes toda la autonomía que te da el coche. Con lo que tú quieras, puedes cargar al 100% si tienes una batería LFP. Y si es una NMC, pues cargas al 80% para mantenerla. Pero tienes autonomía suficiente para tu día a día, para 2 días, para 3 días, para 4 días, dependiendo la cantidad de kilómetros que hagas. Entonces, ¿para qué quieres tener una autonomía de 800 kilómetros? Que está bien si la tienes, perfecto, pero no hay que obsesionarse con eso. ¿Y por qué digo esto? Pues por lo que me decía el chico este, que tú para tener un coche con una autonomía similar a la de un coche de combustión, tu precio va a superar, va a ser superior. Pues no lo tengo tan claro. Aparte de esto, si la forma de circular con un coche eléctrico es la que estamos hablando, o de cargarlo y tenerlo cargado es la que estamos hablando, entonces, ¿qué necesidad hay? Y si tú vas a hacer 2 viajes al año de 800 kilómetros y encima en cada viaje vas a parar 3 veces, ¿para qué quieres 800 kilómetros? Insisto, cuando lleguen los coches de 800 kilómetros, perfecto. Como los diésel, perfecto. O como la gasolina. Ojo, que aquí viene otra cosa, otro detalle, ¿eh? ¿Qué voy a decir? Pero cuando lleguen ese momento en que todos los coches tengan una autonomía fantástica, pues genial, pues te desentiendes un poco. Aunque ya te digo, si tú vas a llegar y no. Es más, ¿cuánta gente? Y eso, vosotros lo sabréis, todos los que tenéis coches eléctricos y tenéis cargador en casa, cargáis todos los días, lo enchufáis todos los días, ¿a que no? ¿A que no? Y tenéis 400, 500, 600 kilómetros de autonomía, depende cada coche, cada uno tendrá la suya. ¿A que no cargáis todos los días? Yo tengo 380 kilómetros de autonomía y no cargo todos los días. Si encima no tengo cargador en casa, no cargo todos los días, porque no lo necesito. Si tú vas a trabajar y vuelves, haces más o menos 50 kilómetros. No suele ser habitual tantos kilómetros, pero 50 kilómetros. Yo era lo que hacía. 50 kilómetros cada día. 250 kilómetros a la semana. Y todavía me sobran kilómetros. Y porque son 50 por 5, ya está. Y me sobran kilómetros. Me sobran 100 kilómetros todavía. Es decir, podría cargar una vez a la semana. Pasa que vas cargando porque yo por ser personalmente no tengo cargador en casa.
Entonces, sí vas cargando. Voy al súper, venga, cargo. A los 2 o 3 días que voy al centro comercial, pues cargo otra vez. O voy a ir tal. Pero teniendo en casa, en el momento que mañana tengo viaje, lo enchufo. Pero es que no haría falta. Es que encima es que no haría falta cargar todos los días. No hace falta. Si hiciese falta, y aunque me digas, no, yo es que soy una persona, un viajante, y me hago, pues yo qué sé, a la semana 3 viajes de 600 kilómetros. Hay coches que ya tienen 500 kilómetros, incluso algún coche chino por ahí ya están diciendo de 600, 700 kilómetros. Hay coches que tienen un Model 3 mínimamente, ¿no? El dual motor, el On-Race no tiene unos 500 kilómetros. Y hay muchas pruebas por ahí por YouTube que se hacen. 500 kilómetros. ¿En serio no puedes hacerlo con un coche de ese tipo? Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pasa? Que es que un diésel, bueno, es que ya del diésel no quiero hablar, porque está tan denostado, para mí injustamente también, es exagerado, pero bueno, el diésel ya no va a entrar en ningún sitio. Esa es otra. Un gasolina, es que, ¿dónde vas a entrar con él? Que sí, que puede parecerte más justo o más injusto, pero es lo que hay. No se puede entrar a la ciudad con él, a las zonas de bajas emisiones. Entonces, ¿qué rentabilidad tiene ese coche? Es que aquí cuenta todo. También cuenta lo que es la comodidad y la facilidad de uso de un coche, ¿no? Eso entiendo yo. Bueno, creo que queda claro lo que estoy diciendo, ¿no? Con el tema de la autonomía, de cómo se usa un coche eléctrico, de para qué quieres tanta autonomía, y si aunque seas una persona que viaja, porque hay coches que te hacen esos kilómetros. Es que yo creo que esto ya está más que dicho. Y ahora vamos a, por ejemplo, porque también me decía con el tema del Ford Puma, claro, el Ford Puma, el 1.6, no, 1.0 era de, lo voy a buscar, lo voy a poner aquí. Mira, aquí lo tenemos. Era un 1.0, un litro, ¿eh? 1000 centímetros cúbicos. EcoBoost, microhíbrido de 160 caballos y 7 velocidades, automático. A ver, ¿cuántos kilómetros puede hacer este coche? Con un motor tan pequeño, 160 caballos, no sé qué depósito tendrá, pero yo creo que no tenga más de 40 litros de depósito. En gasolina, viaje en autopista, un sub pequeño, pero carrocería sub, con un morro bastante plano, sí, bueno, aerodinámica tal. ¿Cuántos kilómetros puede hacer? ¿Va a hacer 800 kilómetros? Lo cierto es que no lo sé. Claro, si miramos el consumo que homologa, el homologado, pues seguramente te diga que haga 700 kilómetros. Pero ¿y un consumo real? Porque sabemos que no son reales los consumos. Igual que no es real el WTP, WLTP, que mal se me da la palabrita. Igual que no es real las cifras que dan en los coches eléctricos, que tanto nos tiramos de los pelos y nos ponemos las manos en la cabeza con que nos engañan con las autonomías, pero es que nos engañan en todo, en todos. O sea, ¿os creéis de verdad que este coche o cualquier otro coche va a consumir 6 litros? No, cuando tú vas en autopista y le estás pidiendo, te consumirá, este es pequeño o relativamente pequeño, y seguramente que suba a 7, 7,5, estoy convencido, estoy convencido. Vamos a mirarlo. ¿Qué consumo real tiene el Ford Puma ST? El consumo real del Ford Puma ST se sitúa entre 7,5 y 8 litros a los 100 kilómetros en uso mixto, aunque puede ser algo menor, alrededor de 6,4 litros en pruebas más tranquilas o mayor dependiendo de las condiciones de conducción. Fíjate, ya te está diciendo 7,5, 8 litros. Eso sí, en ciclo mixto, ¿eh? En ciclo mixto. Al ser modelo ST, un uso más alegre o deportivo incrementará notablemente el consumo. Tipo de vía. El consumo varía entre ciudad, carretera y uso mixto. Vamos a ver qué pone aquí. Voy a añadir aquí el año del 2025. No tiene un consumo real oficial fácilmente localizable. Vale, no debe haber muchas pruebas por ahí. Bueno, he encontrado esto porque me está costando encontrar algo. Pasa que es el modelo de 2024, pero es que el motor es el mismo. El ST 1.0 EcoBoost microhíbrido 160 caballos. Aquí abajo, aquí. Consumo. ¿Dónde está? Aceleración, frenada, frenada. Aquí consumo 7 litros. Lo que decía yo, 7 litros. Voy a poner 7 litros. Y ahora, ¿cuánto tiene de maletero esto? O sea, de maletero, perdón, de depósito.
Aquí, depósito de combustible, 42. Bueno, pues 42. ¿Cuántos kilómetros puede hacer un coche de gasolina que tiene un depósito de combustible de 42 litros y consume 7 litros a los 100? Pues aquí te lo dice. 600 kilómetros. No lo veis aquí. 600 kilómetros. Y marcaba, ¿cuánto marcaba el Ford Puma? Vamos a mirar a ver. El eléctrico. Mira, por ejemplo, aquí pone del 10 al 80 en 23 minutos. Aquí, 376 kilómetros de autonomía. Este, si recordáis, tenía 13,1 homologado. Claro, aquí no sé si habrá alguna prueba. No sé si habrá alguna prueba en el que diga la prueba real, en el que tengas un consumo real. Voy a buscarlo también. Necesito una prueba real del consumo y autonomía real que tiene un Ford Puma eléctrico Gen E. A ver, aquí pone, el Ford Puma Gen E tiene un consumo real y una autonomía que depende mucho del tiempo del tipo de conducción y del entorno, como cualquier coche, el que sea. En la práctica se pueden esperar unos 300 kilómetros de autonomía en uso mixto, frente a los 376 homologados en el ciclo WLTP. En ciudad se pueden lograr consumos muy bajos de entre 10 y 12 kilovatios. Totalmente de acuerdo. Mientras que en autovía el consumo se eleva por encima de los 17 kilovatios hora a los 100. Tampoco es exagerado, ¿eh? Lo que reduce su autonomía. Vamos a ver qué más dice. Yo le calculo unos 250, que era lo que me decía este chico. Unos 250 kilómetros en autovía o autopista, más o menos. Si le quitas son 376, ¿no? Sí, aquí está, 376, aquí arriba. 376 kilómetros homologados. Vamos a quitar un 30%, que viene a ser más o menos eso. Y yo calculo unos 250, por ahí andar la cosa. A ver, 376, 6, 263 salen. Por ahí andará. 250, 260 kilómetros de autonomía en autopista. Es un coche urbano, evidentemente. Es un coche que está más enfocado a la ciudad, evidentemente también. El otro hace 600 kilómetros de gasolina. Ahora vamos a centrarnos en esto. 600 kilómetros en gasolina. Acordaros del vídeo que eran 1.350 euros al año en gasolina. Por 200 y pico, no me acuerdo el pico ahora, 200 y poco, 230, algo así, no recuerdo bien, en electricidad. En serio, aparte que era más barato, acordaros que era 3.400 euros más barato el eléctrico. Entonces, ¿en serio creéis o en serio alguien puede pensar que es más rentable tener un coche que te hace 600 kilómetros de una tacada, pero que consume 1.000 y pico euros al año? ¿O que tú haces 250 kilómetros? Según el cálculo eran 260, vamos a poner 250 kilómetros, haces 250 kilómetros, recargas un rato, me da igual, puedes parar a comer y continúas el viaje. ¿Vas a hacer 2 viajes al año? ¿Tres? No lo creo, pero bueno, vamos a poner 3 viajes al año. Y cada semana tienes para hacer, como ya veis aquí donde lo que pone aquí, haces en torno a 300 kilómetros en un uso mixto. 300 kilómetros, lo que hemos dicho antes. Si yo que hacía 50 kilómetros para ir y venir a trabajar, hacía en total 250 kilómetros, si encima tienes un cargador en casa, que recordemos, con esos 3.400 euros, aunque no tengas el plan MOVES, instalas por 1.500 el cargador en casa, te quedan otros 2.000 euros casi, 1.900 euros para poner el coche a tu gusto, ¿no? Con todas las opciones que hay, y estás gastando 200 euros eso cargando en casa, acuérdate. Eso, y si tienes alguna tarifa mejor eso ya lo hemos hablado en otro vídeo. 200 y pico euros por tener que parar una vez más o 2 veces más en un viaje de 600 kilómetros. ¿Y qué más da? ¿No vas a parar tú aunque tengas el coche de gasolina? A mí no me sale rentable. A mí no me sale rentable tener un coche de gasolina, por mucho que me haga esos kilometrajes del tirón, porque yo no voy a hacer ese kilometraje del tirón, voy a pagar mucho más, aparte luego ya todo el mantenimiento, etcétera, todo lo que hemos hablado siempre. A mí no me resulta
sinceramente, no me resulta necesario tener esa autonomía. Evidentemente, si tú quieres, si eres una persona como yo que no necesitas hacer mucho viaje y te vas a mover sobre todo por ciudad, lo que estamos hablando, carretera, ciudad, ciclo mixto, un poco de autopista, pero sin hacer viaje largo, con un coche que no tenga demasiada batería, ¿eso que va a ser más económico para ti a la hora de comprarlo? Si necesitas un coche que va a hacer viaje largo y tienes, por ejemplo, en este Ford Puma, que es lo que estábamos hablando, que tienes poca autonomía, ¿no? Porque es el ejemplo que me puso también. Es que, claro, son 250 kilómetros reales en autopista, ¿vale? Que es lo que acabo de explicar. Pero tú vas a hacer un recorrido de 600 kilómetros del tirón. Vas a parar, ¿no? Puedes hacer una parada larga o dos paradas cortas, por ejemplo. Y ya en destino cargas. Haces una parada y en destino cargas. Haces una parada corta, una parada larga, quiero decir. Una parada corta, otra parada corta y en destino cargas. Ya he visto que ponía que eran. ¿Cuánto ponía que cargaba? No recuerdo. Unos pocos minutos. 20 minutos, algo así. Del 20 al 80. 20 minutos para ir al baño y tomar un café. Estirar un poco las piernas, que viene bien para el cuerpo. Yo creo que se nos va de las manos. Se nos va un poco de las manos todo este tema. Y por ejemplo, si ya nos vamos a vehículos grandes y pesados, vamos a ver lo que hemos dicho. ¿Cuánto costaba? En el vídeo anterior lo veis. No sé si os he dicho antes que lo dejaba por aquí, os lo dejo si no ahora. En el vídeo antes os lo mostraba. Un coche de gasolina, coche clásico de gasolina, os puse varios ejemplos, son entre 40 y 50 mil euros. Ojo, de marcas generalistas, ¿eh? De marcas generalistas. Con 250, entre 250 y 300 caballos de gasolina, marca generalista, está entre 40 y entre 40 o 45 mil euros, entre 40 y 50 mil euros. Y un coche con esa potencia eléctrico los tienes también por ese precio o incluso por menos. Simplemente tienes, es que en este caso es el que más llama la atención. ¿Por qué? Porque tienes un coche de 286 caballos por 35.000 euros. Que sí, que luego puedes tener que instalar más cosas y demás, pero al final estás en esos precios, ¿no? Me refiero al tema de la pantalla, lo que he dicho en algún otro vídeo por ahí, en que tienes que poner que si la pantalla, que si las palancas, que no sé qué, todo este tipo de cosas, que al final pues incrementan realmente el precio, ¿no? Pero aún así, comparado con un coche de gasolina, es más barato, es más barato. Y ahí tienes más de 400 kilómetros de autonomía. Eso te lo aseguro. Entonces, ¿cuánto consume, por ejemplo, un coche, lo que decimos siempre, un BMW, que tiene 6 cilindros en línea, turbo, y tiene 480-500 caballos? ¿Cuántos kilómetros vas a hacer con ese coche? En autopista. Eso traga. Tú vas a 120, ojo a 120, ¿eh? Como le pienses un poco más, olvídate. Yo he ido con el Skoda Octavia de 150 caballos, microhíbrido, a 120 y en 500 kilómetros y ya estaba la aguja muy abajito, muy abajito. Y es un 150 caballos, gasolina. Claro, tienes un diésel, es otra historia. Pero ya hemos dicho que los diésel no, ya no vamos a hablar de ellos. Con un gasolina, y no me digas, no, pues un híbrido, ya hemos dicho un montón de veces, y yo lo he explicado, y lo he demostrado, que los híbridos, equivalentes en peso-potencia, al final son igual o incluso más caros, en su mayoría. En su mayoría. Yo creo que, aunque tengas menos autonomía, sigue siendo más rentable tener un coche eléctrico. Si el precio es igual o inferior. Si el precio es superior, muy superior, evidentemente, pues no te sale rentable. Porque al final, o bueno, sí, muy superior, porque si es como dijimos con el BYD, que son 2.000 euros, hay que calcular el consumo, lo que gastas en gasolina, y aparte, te pongo el BYD como cualquier otro enchufable, me da igual. El gasto de gasolina, los mantenimientos, los consumos de frenos, todo lo que conlleva un motor de combustión, que siempre es más caro, porque tienes más cosas. No sé, creo que, no sé si entendéis lo que quiero decir.
Para mí sale más rentable un coche a mismo precio o inferior, que los hay y en su mayoría, en eléctrico, que de combustión. Aunque sea, o por ejemplo, el coche de 125 caballos, no sé, qué consumo tiene ese coche y cuántos kilómetros puedes hacer con ese coche? Pues igual que este, ¿no? O sea, no creo que tampoco sea. Es un motor muy pequeñito y ya te digo yo, que a nada que le pises un poco tal, y luego eso, en ciudad, es que, mira, esto es un detalle que no quería que se me olvidara. Al final, en la mayoría de tiempo en la que estamos conduciendo es en ciudad. La mayoría. Ciudad interurbano para ir a trabajar, que es donde mejor se maneja un coche eléctrico. Es en la mayoría de casos. Entonces, si tú tienes un coche de gasolina, en ciudad es donde traga. O en autopista a altas velocidades. En velocidad crucero de 120, hombre, a 100 va mejor, pero vamos a poner 120, que es el límite establecido, ¿no? Viaja a 120, el coche va a consumir, pero en gasolina, o sea, sí, en ciudad quiero decir, en gasolina, ya sabemos que ahí es donde. ¿Por qué? Porque hay acelerones, hay subidas, bajadas. Yo aquí, por ejemplo, yo vivo aquí en el norte y aquí es todo cuestas, para arriba, para abajo, lluvia, frío, todo lo mejorcito para un coche eléctrico. Y yo me estoy ahorrando un dineral. Entonces me sale rentable, porque me ahorro un dineral. Es que ya, no sé, creo que tenemos la fiebre esta de la autonomía, nos rayamos demasiado en el tema de la autonomía y simplemente hay que cambiar el chip y saber qué coche llevas y cómo se lleva, ya está. Y cómo funciona, cómo se carga, ni no hay que darle muchas más vueltas, creo yo. Pero bueno, dime tú qué opinas. ¿Tú también estás obsesionado con la autonomía? ¿Estás de acuerdo conmigo en que no es necesario? ¿O tú crees que sí porque tu trabajo o tu forma de conducir? A ver, aquí ha habido gente que me ha escrito y me ha dicho, no tengo cargador, me hago todos los días viajes de 400 kilómetros y tengo un coche eléctrico. Entonces, si una persona así me dice que hace eso, yo, tú y el 80 o 90% de la gente que no supera los los 30 kilómetros diarios o los 50 kilómetros diarios, vamos a ponerle 50, da igual. Es que es lo que te digo, 5 por 5, de los 5 días laborables, 25, 250 kilómetros. Y tienes un coche con una autonomía como este, que es una autonomía pequeñita, de 376 kilómetros homologados en WLTP, que serán reales 300, en ciclo mixto te sobran 50 kilómetros. A mí me sobran. Y ya te digo, tengo un coche que es más grande que este, más pesado que este. Mi batería no es mucho mayor que la de este. No sé qué batería tenía este, pero mi batería es de 58 kilovatios. Para el coche que es, no es una batería demasiado grande, es medianita. Y encima carga a 50 kilovatios hora. No me da problema. Evidentemente, por lo que siempre digo, ojalá tuviese un coche de 300 caballos. Ah, claro, y 800 kilómetros de autonomía. Vale, pues que los tenga. ¿Eso qué querría decir? Pues que la batería sería muchísimo más grande, más pesada, y consumiría más. Entonces, cuando llegue una batería que sea mucho más ligera y que tenga esa autonomía, pues bien, pero es que ahora 800 kilómetros para encima tener una batería que hace que el coche pese muchísimo más, que sea más incómodo de conducir, más peligroso también, y al final, con 500 kilómetros, con 300 kilómetros, que es lo que debería tener un coche, 300 kilómetros, un ciclo mixto. Y para un viaje de 250, ¿puede quedarse justo? Claro, pues igual que cuando te comprabas un Renault Clio hace 20 años, pequeñito, y lo utilizabas para lo que utilizabas. ¿Que te ibas a hacer un viaje? Pues lo hacías. Yo he hecho, siempre he dicho, con Ibiza, con Renault Clio, no sé, coche más pequeño, con otro Ibiza súper antiguo que tenía mi hermano, coches pequeños que no están pensados para viajar, pero que haces un viaje. Puedes hacer uno al año. Y este coche no es tan pequeño, que son 4,3 metros. Ojo, y tiene 500 y pico litros de maletero. No es tan pequeño. Pero bueno, sin más. Lo dicho, déjame tu opinión, a ver tú qué opinas, si tú crees que lo que digo se nos ha ido la olla, si no es necesario o si es necesario
Tanta autonomía. Si tuviese autonomía con menos peso, pues genial. Pero si no, ¿para qué? Si es que no es necesario. Bueno, si te ha gustado otro vídeo largo. Uf. Si te ha gustado el vídeo, dame un like, suscríbete, dale a la campanita, comparte, compártelo para que la gente pueda verlo, si te gusta el canal y que el canal crezca. Y lo dicho, hasta otra y nos vemos. Agur.